Buenas tardes, disculpen, tenía problemas ahí he tenido que reiniciar. Bueno, vamos a empezar, vamos a continuar en realidad con el de la semana pasada, que era el de ética. El de ahora es ética 2, es la segunda parte. Vamos a ver básicamente lo que son dilemas éticos, ¿no? Dilemas éticos y algunos conceptos adicionales, ¿ya? Algunos conceptos adicionales. Voy a subir el material o voy a compartirlo. A ver, un momento, un minuto. Primero vamos a hablar de lo que es la persona moral, ¿no? La persona moral, ¿no? La persona moral. A ver. Bueno, la persona moral necesita cumplir tres requisitos. Primero, la persona moral tiene conciencia moral. Esto es, distingue bueno de malo, ¿no? Distingue bueno de malo. Quienes no tienen conciencia moral propiamente son, por ejemplo, las personas con problemas mentales. ¿No? Y por problemas mentales decimos, pues, hay desde los síndromes psicóticos, que son los más tranquilos, hasta los más peligrosos, ¿no? Que son esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Ya, que representan algún tipo de peligro, pues, ¿no? Para la sociedad. También por ahí no se considera que tienen conciencia, moral las mujeres en la etapa de puerperio, ¿no? Cuando han tenido un hijo, en los primeros días. ¿No? Hay cierto grado de inimputabilidad ahí también, ¿no? Se dice que no tienen una conciencia moral plena. Otro caso es el caso ¿no? El caso de los infantes, ¿no? Se asume que, bueno, pues los infantes no tienen una conciencia moral desarrollada, ¿no? Por lo tanto, en teoría no distinguirían, al menos desde el aspecto legal, ¿no? No distinguirían bueno de malo. En todo caso, eso para nuestras leyes, que nosotros, como en algún momento dijimos, estamos muy apegados a lo que es lo romano, ¿no? Que es la legalidad. En otros sistemas legales, en otros sistemas legales, ¿no? El caso de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy ocupado, estoy ocupado. Ya, pensé que era urgente. Ya, en Inglaterra no te juzgan porque si eres menor de edad y has cometido un delito grave, te juzgan como adulto. Ya, te juzgan como adulto, ¿no? Es que ahí se juzga la intención, ¿no? Y Estados Unidos también, bueno, pues, ¿no? Seguía por aquello. Ya, el caso de Estados Unidos seguía también por aquello. Juzgan la intención propiamente. Entonces, amparado en ese hecho legal de que los menores de edad no tienen conciencia moral desarrollada, aquí durante un buen tiempo hubo sicariato juvenil, en exageración, ¿no? Había demasiados sicarios jóvenes, ¿ya? Ese fue el gran problema que hubo aquí, ¿no? Todavía de vez en cuando todavía hay, ¿no? Pero bueno, ya ese es el asunto, ¿no? Vamos a cuadrar esto, ya. Ya, ese es el asunto de fondo, ¿no? Em, entonces, tener conciencia moral simplemente es distinguir bueno de malo, ¿no? Bueno de malo. En teoría, bueno, pues los que tienen problemas mentales o los niños de repente se considera que, bueno, no distinguen bueno de malo, bueno de malo. Ese es el primer aspecto, ¿no? El primer aspecto, ¿ya? El primer aspecto. Un momento, exigen esto de aquí. El primer aspecto. La segunda condición es que tener libertad para actuar, tener libertad para actuar, ¿no? Tener libertad para actuar. Aquella persona que actúa obligada por otra, se dice que no ha actuado libremente, ha actuado bajo coacción, ¿no? Entonces, otra condición para la persona moral es que actúe libremente, por decisión propia, no obligada por otra. Ahora, y si una persona tiene conciencia, tiene libertad
decimos, bueno, pues, ¿no? Que es responsable de sus actos, ¿ya? Es responsable de sus actos, de lo que hace, ¿ya? De lo que hace, ¿ya? Entonces, básicamente, ahí hay tres condiciones, ¿no? Que se actúa libremente, libertad moral, que uno distingue bueno de malo y que es responsable de sus actos. Esa es la persona moral. No sería una persona moral, por ejemplo, alguien que tiene problemas mentales, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una persona inmoral y una persona amoral? La persona inmoral distingue bueno de malo, actúa libremente, ¿no? Es responsable de sus actos y aún así violenta o rompe las leyes, ¿no? Por ejemplo, un juez corrupto, ya un juez corrupto va contra las leyes, ¿no? Liberando a un delincuente, ¿ya? Por ejemplo, ese es un sujeto inmoral. En cambio, la persona o el sujeto amoral no distingue bueno de malo, ¿no? Como el caso, dijimos ahí, de gente con problemas mentales, ¿no? O de repente también una persona que actúa obligada por otra a robar o a matar a otra persona. Ya, incluso en el sistema legal americano hay atenuación de pena y no ha actuado obligado, dicen. Lo han amenazado, ha actuado bajo amenaza, o sea, ha actuado de manera amoral. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo amoral que inmoral. El inmoral es libre, tiene conciencia, es responsable. En cambio, la moral no tiene conciencia, no tiene libertad, no es responsable de sus actos. Ahora, puede que de repente tiene conciencia del bien y del mal, pero no actúa libremente. Ya, en ese caso también es una persona moral. Basta que haya una condición nada más, ¿ya? Que carezca de conciencia o que carezca de libertad. Entonces, si carece de libertad, lo han obligado, también podemos considerar que ha actuado de manera amoral y no propiamente inmoral en ese caso. ¿Ya? En ese caso. Entonces, esa es la distinción. El inmoral es el que distingue bueno de malo, eh, actúa libremente, es responsable de sus actos. El amoral no. ¿Ya? El amoral no. Ahora bien, normas. Las normas son mandatos, son órdenes, ¿no? Son órdenes que arraigan en la sociedad. Claro, la sociedad necesita mandatos o reglas, ¿no? O pautas de convivencia, ¿no? Esas las dan las normas, pues. Ahora, pero hay dos tipos de normas, ¿no? Aquellas normas que impone de manera oral la sociedad, ¿no? Las llamadas normas morales o norma moral o norma social también le llaman, ¿no? ¿Qué impone la sociedad simplemente? La sociedad, por ejemplo, ve con buenos ojos cuando una persona ayuda a cruzar la pista a un ciego, a un invidente, ¿no? Dice, esa es una buena persona. Claro, ese es más un mandato social, moral, ¿no? Entonces, en este caso, si uno no lo hace, no hay una pena real, o sea, no es que tú vayas a ir a la cárcel por no ayudar a cruzar la pista a un invidente. ¿No? Pero sí la gente, ¿qué te diría? Que es una mala persona, dice, ¿no? Hay una suerte de sanción subjetiva ahí, ¿no? Incluso uno mismo dice debía ayudar, ya, pero es muy subjetivo eso, ¿ya? Eso pasa con las normas morales o sociales, ¿no? Que arraigan de manera oral ahí en la sociedad. En cambio, las normas jurídicas o legales las impone el Estado. El Estado impone leyes que te obligan son leyes que de alguna manera obligan a la buena convivencia de las personas. ¿Dónde aparecen esas normas jurídicas, normas legales? En la Constitución, por ejemplo, en el Código Civil, en el Código Penal, ¿no? Ahí te dicen, una persona no debe agredir a otra, una persona no debe matar a otra, ¿no? Ya, esas cosas aparecen ahí en este tipo de textos jurídicos o legales que impone el Estado para poder convivir, para la convivencia. Y en este caso, si uno va contra las normas jurídicas o legales, ahí sí hay una pena, una sanción real u objetiva. Puede ser una multa o de repente puede ser cárcel, ¿no? Dependiendo de la gravedad del hecho, ¿no? Hace cierto tiempo, bueno, ahí me contaron que una persona robó a un taxista, ¿no? Y el taxista tenía 5 soles, ¿no? El problema es que el ladrón tenía una pistola y ahí cerca había policía, pues. Un año por sol. ¿Y cuál fue el agravante? Fue el arma de fuego, pues.
Si no hubiera el arma de fuego sería un delito menor, pues, ¿no? Incluso no hay ni prisión ahí, pues. Ya, un solo elemento cambia las circunstancias. Bueno, has roto las leyes y bueno, ahí hay sanción de cárcel, pues, ¿no? La pena es real, ¿ya? Eso pasa cuando uno rompe las normas jurídicas o legales, esas que impone el Estado, ¿ya? Ahora, valores. Bueno, estos son algunos valores éticos, ¿no? Algunos valores éticos fundamentales, ¿no? De los que hay. Yo estaba viendo en la enciclopedia Oxford, ¿no? Que por ahí la tengo cerca. No hablan de axiología propiamente, no la consideran disciplina, ¿no? Pero bueno, ya. Y pero sí se estudian los valores. ¿Y por qué se estudian los valores, no? La solidaridad, la dignidad, la libertad. ¿Por qué se estudian? Bueno, eso lo estudiaron los que hacen teoría sobre la ética o sobre la moral, pues. Claro, si yo quiero hablar sobre la ética, necesariamente tengo que hablar sobre los valores. Eso lo hicieron Max Scheler o Nikolai Harman, por ejemplo, ¿no? Primero estudian los valores y a partir de ellos establecen qué cosa consideran ética, ya ética, ¿no? Teorizar la moral, la ética, ¿ya? ¿Y qué cosas son los valores en el fondo? En el fondo los valores morales son entidades ideales que giran en torno a la idea del bien, ¿no? Todas, de alguna manera, ¿ya? De alguna manera. Son entidades ideales, o sea, los que teorizan la ética, el caso de Scheler, ¿no? Que lo vimos antes, o el caso de Nicolai Harman, eh, establecen primero una suerte de ontología de los valores, ¿no? Los valores tienen estatus de entidades, pero entidades ideales, ¿ya? Entidades ideales. Eso lo hacen para poder teorizar algunos aspectos del pensamiento moral, ¿no? Ya, aquí hay algunos valores, por ahí los más significativos, empezando por la dignidad. En el caso del valor de la dignidad, era un valor que a Kant le interesaba bastante, y de hecho lo menciona en la segunda formulación del imperativo categórico, ¿no? Debes respetar a las otras personas. Las otras personas son dignas, no son medios, ¿no? Son un fin en sí mismo. En otras palabras, no debes usar a las otras personas, pues. ¿No? Cuando un congresista contrata, por ejemplo, a otras personas, ¿no? Porque y el Estado les paga a los ayudantes de de los congresistas. Pero tú los contratas y no solamente te ayudan en el Congreso, pero te lo llevas a tu casa y los tienes como empleados de algo, ¿ya? Cosa que sí se ha dado, ¿no? Ya, eso no es tratar dignamente, estás usando a la persona, ¿eh? ¿Ya? O cuando contratas una gran cantidad de personas simplemente para quitarles el sueldo, pero tienes una mayor cantidad de gente a quien picarles el sueldo. Le quitas una parte de lo que gana. Ya, eso también, ¿no? O sea, estás usando a la persona. Ya, ese es un trato indigno, pues. Ya, entonces, bueno, este valor le interesaba mucho a Kant y aparece en la segunda formulación del imperativo categórico, ¿no? Ahora, luego tenemos los valores de solidaridad e igualdad que le interesan al sistema jurídico americano, ya que en algún punto el pragmatismo, ¿no? Que dice que lo verdadero es lo útil, tiene un encuentro con el utilitarismo, que dice que lo bueno es lo útil, ¿no? Lo bueno es lo útil. El utilitarismo, lo bueno es lo útil, es una corriente moral, y el pragmatismo, lo verdadero es lo útil, es una corriente del conocimiento. Pero en este punto de la política de las leyes se encuentran ambas. Y ahí invocan estos dos valores, que son el fundamento para una adecuada convivencia social. Perdón, que son la igualdad y la justicia. La igualdad y la justicia. La igualdad es que todo el mundo tiene los mismos derechos. Todos, absolutamente, ¿no? Independientemente de que sean gringos, sean morenos, eh, tengan una religión, otra religión, tengan un sexo u otro sexo distinto. Ya, independientemente de eso, todos tenemos los mismos derechos, ¿no? No hay lugar a discriminación. ¿Ya? Ni por raza, ni por racialidad, ni por creencia religiosa, ni nada. Ya, eso uno. El otro aspecto que el sistema jurídico americano, que es pragmático, tiene en cuenta es el asunto de la justicia. Mismos premios y castigos, o bienes y castigos, más exacto es decir premios y castigos. Premios y castigos para todos, para el de la clase baja como para el de la clase alta. Aunque
En verdad, el que tiene bastante dinero, bueno, elude de mejor manera pues, a la justicia cuando violenta la ley, ¿no? Pero cuando el delito es tan grave, ni aun todo el dinero del mundo te salva en América, ¿no? Y se han dado casos, pues, que son multimillonarios, o sea, han cometido un homicidio, tienen que pagar la pena, pues, ¿no? Tienen que pagar la pena, ¿no? Y eso solo pasa en el sistema jurídico americano, ¿no? Ya, entonces, ese sistema, el sistema pragmático, ahí donde se encuentra, no sé, la moral utilitarista con el conocimiento pragmatista, invocan en el mundo jurídico la igualdad y la justicia como la base de la legalidad para la convivencia de las personas. ¿Ya? Eso ocurre. Ahora, luego tenemos los valores como la solidaridad, el ayudar a los otros cuando lo necesitan, ¿no? Cooperar, ayudar a las otras personas, ¿no? Ser solidarios con los otros, ayudarlos. Y la libertad, que simplemente es el actuar libremente, pues, ¿no? Sin que nadie nos obligue a algo o a nada. ¿Ya? A nada. Bueno, esos son solo 5 valores. Por ahí los más significativos. ¿Ya? Los más significativos. Ahora, dilemas éticos. Los dilemas éticos, por lo general, tienen la forma de un relato, ¿no? Como si fueran un cuento. Pero eso no es lo importante. La forma como se presentan los dilemas éticos no es lo importante. Lo importante es que el dilema ético es un problema ético, es un problema moral, ¿no? Y en este problema ético hay solamente dos soluciones posibles, ¿no? Una solución A o una solución B. Di precisamente significa dos, pues. Y lema tema, ¿no? Es un problema moral con dos soluciones. No hay otro camino, ¿no? No hay otro camino. Hay que elegir ahí, ¿no? Hay que elegir. Ahora, estos problemas morales tienen dos tipos. Están los hipotéticos, que son situaciones raras, que ocurren con poca probabilidad, ¿no? ¿Dónde se ven con frecuencia los dilemas hipotéticos? En el cine, pues, ¿no? En las películas. Uno ve ahí que el protagonista tiene que elegir, salvo a una persona que está atrapada en un almacén, o salvo, voy al otro almacén en el cual hay 100 personas, ¿no? Tengo que elegir una cosa u otra. Ya, una cosa u otra, ¿no? Y la solución, bueno, puede ser más de una, porque si se le diera a elegir a un utilitarista, el utilitarista o el pragmático, ¿no? Salvaría la mayor cantidad de personas, pues, ¿no? Eso elegiría, ¿ya? Eso elegiría. Bueno, es una situación poco probable, ¿no? Poco probable, ¿ya? Poco probable, pero ahí está, ¿no? Ese es un dilema ético, un problema ético hipotético, poco probables. En las películas sí se ve, pues, bueno. Y ahora, están los otros dilemas o problemas morales, los dilemas reales o cotidianos también le llaman. ¿Por qué cotidianos? Porque ocurren constantemente, pues, en el mundo real. En el mundo real uno va a un restaurante y se encuentra una billetera, se encuentra un celular, se encuentra hasta una laptop, ¿no? Un amigo me contó, se encontró pues unos euros, ¿no? Parece ser que era todo el dinero de un turista, ¿no? Y su pasaporte. Bueno, le dejó al encargado del restaurante, ¿no? En Miraflores. Ya, supone que se lo habrá devuelto, pues, ¿no? Al turista habrá regresado luego, pues, ¿no? A buscar lo que había dejado, pues. Ya, el dilema es que tú te encuentras algo y tienes que decidir, o lo devuelvo o me lo llevo, pues, ¿no? Ya, o salgo corriendo por la puerta del restaurante. Ya, una de las dos cosas, ¿no? Una de las dos cosas, ¿ya? Entonces ahí está, pero es una situación cotidiana, una situación real, un conflicto cotidiano, ¿no? Frecuente. Ahora, hay situaciones reales, cotidianas, que son más complejas, o sea, que ocurren constantemente, ¿no? Ocurren constantemente, ¿no? El caso de la eutanasia, el caso de los abortos inducidos, ¿ya? Son cosas que ocurren cotidianamente, ¿no? Y en cualquier parte del mundo se dan, pues, sea Latinoamérica o Europa, ¿ya? Igual, o el mismo caso de la eutanasia, ¿no? Pero ahí hay un trasfondo legal, porque algunas sociedades son más permisivas que otras, pues. Y en algunas sociedades eso está más regulado legalmente que en otras. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Ahí vamos a ver entonces primero el aborto inducido. El aborto inducido por oposición, bueno, hay abortos naturales, pues, ¿no?
que no son provocados. Por un accidente puede pasar un aborto natural. En este caso no, el aborto inducido es algo hecho a voluntad, ¿no? Alguien interrumpe a voluntad el embarazo, ya intencionalmente, ¿no? Intencionalmente. Ahora, viene el contexto. En algunas sociedades como la peruana, ¿cuándo se permite? Cuando ocurre, por ejemplo, la figura del aborto terapéutico. En los distintos casos de aborto terapéutico hay riesgo de muerte de la mujer o de ambos, de la mujer y del hijo, ¿no? Ya, yo pongo un caso nomás, ¿no? En la literatura médica hay un montón, pues. El caso de anencefalia, cuando un niño nace sin cerebro. Ese feto va a morir al mes, 2 meses o de repente más adelante. Y cuando muere, ¿qué cosa va a pasar? Genera septicemia, pues, ¿no? Riesgo de muerte para la mujer. Ya, en esos casos, por ejemplo, en tu país tengo entendido que se permite el llamado aborto terapéutico, se le llama, ¿no? En otros países no, ¿no? Las zonas más conservadoras están curiosamente en Centroamérica, pues Honduras, Guatemala, ¿no? Y por ahí han habido casos, pues, ¿no? Que era necesario que se le practique un aborto terapéutico por el caso de anencefalia y no dejaban ni aún así, ¿ya? Ni aún así. Ese ya es un asunto, pues, de legal. Bueno, y está el otro extremo, ¿no? Europa, donde parte de la política de natalidad es promover el aborto, ¿no? Países como Francia, por ejemplo, ¿no? En Francia te recomiendan tener hijos, ¿no? A la mujer a 29 años, ¿no? Y bueno, ¿no? Hasta cierto punto del embarazo permiten el aborto, ¿no? En una clínica normal. Aquí hay, pero clandestinamente, ¿no? Y de manera insalubre en el Perú, estamos hablando, ¿no? Y hay riesgo de muerte, pues, de la mujer. Ya, eso es real. Ya, no ocurre en una clínica porque no está normado legalmente aquí, ¿no? Ya, pero bueno, pues son dos realidades distintas, ¿no? Latinoamérica y Europa, ya. Ahora, en el caso del aborto hay dos posiciones, pues. Unos que están a favor y otros que están en contra. Ahora, ¿cuál es el argumento del que está a favor? Para el australiano Peter Singer, el feto no es una persona. Claro, dice, el argumento se basa en estudios de embriología, ¿no? En las primeras etapas de desarrollo, el feto no siente, no tiene conciencia, dice, ¿no? No, no tiene conciencia. No es propiamente un ser humano, dice. No es una persona, dice. No tiene conciencia, no siente, es algo mecánico, dice. Ya en las primeras semanas del desarrollo. O sea, no es que Peter Singer diga, está bien que aborte una persona a los 7 meses, 6 meses, no. En las primeras etapas del desarrollo. Me parece que es hasta los 3 meses en el que se basa él, ¿no? Que 3 meses, no sé qué cantidad de semanas por ahí. Primeras etapas del desarrollo. Claro, el feto todavía es feto, no es una persona, dice, ¿no? No tiene conciencia, dice. Ya, ese es el argumento. No es una persona, no tiene derechos. No, no tiene derechos, ¿no? Ya, bueno, ya, eso es lo que dice Singh. Ahora, curiosamente, él es un activista en la defensa de los derechos de los animales. Claro, una persona tiene conciencia, siente dolor. Con el feto no pasa eso. En cambio, con los animales sí, dice. Los animales tienen cierta conciencia de la realidad y sienten dolor, ¿no? Habla de personalidad animal ahí. ¿Ya? Básicamente, él es activista de que no se maltrate a los animales, pues. Ya en el caso de Peter Singer. ¿Ya? Entonces, esos son sus argumentos, ¿no? El feto no ha desarrollado, hasta cierto punto no tiene conciencia, no siente, no es una persona, dice. Ahora, en el lado en contra está el austríaco o alemán, me parece, es Robert Spielmann. En el caso de Robert Spielmann es un pensador cristiano, es un filósofo cristiano. Entonces, bastante tiene que ver esa visión cristiana que él tiene del mundo para afirmar que el principal derecho de todas las personas es el derecho a la vida. Uno. Y el feto es para él una persona, pues. El feto ya es una persona. Por lo tanto, tiene derecho a la vida. Y la vida es un derecho fundamental en el ser humano, dice. Ya, eso es lo que argumenta Spielmann, ¿no? Pero hay que considerar su posición también cristiana, pues. Ya, eso respecto de Spielmann. Bueno, dos posiciones, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que las realidades en la misma Latinoamérica son distintas, ¿no? Y ahora, si confrontamos esto, nuestra realidad con la europea, bueno, ahí todavía sobresale más, ¿no? Ya, el asunto, ¿no? Ya.
Ahora, el otro dilema, que es un problema cotidiano, ¿no? Es el asunto de la eutanasia. Eu es verdadero y tagnatos es muerte, ¿no? Tanatorio le llaman, bueno, a donde guardan los cadáveres, pues. Eutanasia es la muerte verdadera o la muerte adecuada, pues, o la muerte digna, si se quiere. Ahora, la eutanasia simplemente es la interrupción de la vida, dice, de un paciente. Lo pide el paciente o de repente lo pide la familia cuando el paciente está en coma. Claro, el caso más sencillo es cuando el paciente está en coma con muerte cerebral, ¿no? Y el consejo médico dice que lo más adecuado es desconectar al paciente, ¿no? Y la familia autoriza ahí, pues, ¿no? Ese es el modo más simple. Hay otros casos cuando los pacientes quieren que se les practique la eutanasia y tienen conciencia. ¿Y por qué lo hacen? Porque por ahí tienen, por ejemplo, alguna enfermedad degenerativa, ¿no? Caso de esclerosis múltiple, por ejemplo, como lo que tenía el físico Stephen Hawking, ¿no? Y se dio el caso de una mujer que tenía algo parecido o eso mismo, y hizo una batalla legal en su país para que se le permitiera la eutanasia, pues, ¿no? Porque consideraba indigno estar viviendo en esas condiciones. Un proceso legal que ganó y, bueno, finalmente se le practicó la eutanasia. O sea, ese es un caso. El otro caso, aparte de las enfermedades degenerativas, como la esclerosis múltiple, son las enfermedades terminales, pues, de cáncer, un cáncer terminal, ¿no? Y solicitan la muerte asistida, ¿ya? Solicitan la muerte asistida. Ahora, legalmente está prohibido, pero en el Perú la gente que tiene plata lo hace, ¿no? Yo he consultado con médicos, ¿no? No hablo de ahora, estamos hablando de unos 15, casi 20 años atrás, ¿no? Cuando todavía en época de estudiante se podía conversar, ¿no? Y bueno, sí, pues, ya, sí hay, sino que como está penado, se hace de manera clandestina, ¿no? Ya, en esos casos. Ahora bien, hay un asunto legal también en el fondo, pues. Ahora, legalmente, ¿qué sociedad es la más permisiva? Pues la más permisiva en todo el planeta es Holanda, pues, ¿no? En Europa, Holanda. Países Bajos se le llama, ¿no? En Holanda, como ya lo comenté de repente antes, te permiten la eutanasia si tú tienes depresión crónica, ¿no? Lo solicitas ahí. Es una persona que físicamente está bien, ¿no? Pero se deprime constantemente, ¿no? Entonces, los holandeses son muy permisivos, pues, bueno, consejo médico te analiza y dice, ya, que se le practique la muerte asistida, dice. Ya, ellos son bastante liberales, ¿no? No solamente en eso, también había mucho liberalismo en el asunto de que si un niño se siente niña, hay que fomentar eso, decía, ¿no? Aunque al menos en este último aspecto relacionado con el género, ¿no? Que no es social, bueno, ya están tomando, están cambiando al menos en ese aspecto, ¿no? Ya no fomentan eso que hacían antes, ¿ya? Y que estaba mal, pues, ¿no? No era lo correcto. Ya, bueno, los holandeses son liberales para todo, pues, ya. Ahora, entonces, en el caso de la eutanasia, al igual que en el aborto, igual hay dos posiciones, pues, ¿no? Dos posiciones. Em, está la posición a favor, ¿no? A favor de la eutanasia. Básicamente el argumento, ¿cuál es ahí? El argumento es que el principal derecho de las personas es la libertad. Toda persona es libre de decidir su propio destino, de actuar como quiera, ¿no? Las personas son libres de elegir su propio destino, determinar qué cosa quieren hacer con su vida, dice. Ya, de repente, no sé, pues, ¿no? Ya, entonces es básicamente eso, ¿no? Y los que están en contra, bueno, invocan nuevamente el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida que es lo fundamental. Ninguna persona puede atentar contra su vida. Ahora, bastante tiene que ver en este argumento, sobre todo, esa visión, la visión cristiana que hay sobre el mundo, ¿no? En el cual el respeto hacia la vida es algo básico, ¿no? O exageradamente básico, si se quiere, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Volviendo al asunto de Holanda. Bueno, los holandeses, bueno, son los más liberales, pues. Ya, y ese es el caso todavía el más agudo, ¿no? Tienen otros tipos de permisividades ahí, ¿no? ¿No? En Holanda, ¿no? Bueno, en realidad se le llama Países Bajos. Holanda simplemente es una parte, pero ya, bueno, uno se familiariza con el término, pues, ¿no? El país se llama Países Bajos, ¿no?
Y a los de Países Bajos le dicen, pues, neerlandeses, me parece. Pero bueno, es otro asunto. Ya. em, Había un glosario ahí. Voy a poner las claves. Ya, esas son las claves. Voy a ver el glosario que está aquí. El glosario que tienen en Separata o el material virtual o Separata que tengan, cuando se habla de valor moral, ya hemos dicho que el valor moral, o si se habla, si fuera estética, valor estético, son entidades ideales. Son entidades ideales. Son elementos bastante estudiados por personajes como Scheller, ¿no? Como Harman, que precisamente cuando hacen sus teorías éticas, tienen como fundamento el estudio de los valores en general primero, y dentro de ese contexto ubican a los valores éticos o morales, ¿no? Y empiezan a teorizar ahí, a partir de eso, qué cosa es lo moralmente correcto, ¿no? Lo moralmente correcto. La norma, bueno, esto, lo que está en la separata es inexacto, ¿no? Norma moral. La norma moral es la norma social. El término general es simplemente normas secas, ¿no? Y dentro de las normas, ¿no? Hay normas morales o sociales y normas jurídicas o legales, ¿no? Las jurídicas o legales las impone el Estado, y su desobediencia te acarrea un castigo físico, un castigo real, una cárcel o multa, ¿no? En cambio, las normas morales, que están aquí, bueno, o sociales, la sanción es subjetiva, pues como hemos dicho. El acto moral. Bueno, el acto moral para los filósofos analíticos